Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes, tenga usted, sea totalmente bienvenido y bienvenida a este su programa En la Línea de la Fe. Estamos arrancando ya en este 14 de febrero del año del 2024 nuestro programa. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por estar aquí con nosotros y también muchas gracias por permitirnos llegar hasta su espacio y dedicarnos este tiempo y regalarnos este tiempo para poder compartir con usted pues muchas de las cosas que están aconteciendo en nuestro día a día, también un poco de información acerca del mundo y de nuestra fe, de nuestra religión, y un poquito también acerca de las nuevas cosas que vamos viendo. Y pues mire usted, le reitero nuevamente, muchas gracias también por compartir este link con sus familiares y amigos. Hoy más que nunca, créame que hoy más que nunca se hace necesario hacer este sharing, este compartimento de toda la información que tenemos, porque créame usted que bueno, la mayoría de personas que estamos viviendo actualmente en este año, en estos años, pues tenemos el serio problema de que estamos muy desinformados. Entonces hay que empezar a compartir información, hay que saber un poquito más, hay que aprender un poquito más y empezar a cambiar las cosas desde ya. Y bueno, pues digo, lamentablemente o tristemente hemos visto también un repunte de las enfermedades respiratorias. Siempre pasa, digo, todos los años en estas épocas siempre sucede, pero lo que es interesante es que se ha levantado o ha empezado a haber un repunte del COVID nuevamente. Entonces, bueno, pues la recomendación es abrigarnos en los lugares donde haya frío, porque ya se empieza a sentir bastante calorcito. Cuidar de que si salimos a lugares donde haya mucha gente, pues hay que tratar de llevar el cubreboca, seguir utilizando los implementos de salud o sanitizar nuestros espacios como el gel antibacterial, cargar el alcoholito, ¿verdad? en la bolsa o en la mochila, para que los que andamos en la calle pues siempre estemos de alguna manera protegidos. No se descarta obviamente que volvamos a contagiarnos, pero esperemos que ya con las vacunas, todo el que se dio, todo el periodo de vacunación, pues ojalá que sea menos el impacto, ¿no? Además de esto, si usted tiene la posibilidad también de vacunarse contra este bicho, pues adelante, hay muchas farmacias, muchas empresas que ofrecen la vacuna. Ojalá que también el gobierno haga conciencia de que esta ola no se puede permitir, no se puede volver a permitir un repunte, y ojalá que apoye con alguna subvención a la parte de las vacunas. Es complicado, pero también hay que poner mucho de nuestra parte, hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidarnos todos, entre todos, sobre todo los más vulnerables, como decíamos en aquellos años, los más ancianos, los más grandes de la casa, y los niños son sobre todo las personas que tienen más vulnerabilidad. Entonces, bueno, pues bajo estas condiciones le pido que se cuide mucho. Luego también fíjese usted pues, que hemos estado experimentando en todo el Valle de México, en todo lo que es la periferia de la Ciudad de México y la Ciudad de México en sí. Y digo, me queda claro que hay muchas delegaciones, se me fue la palabra, antes eran delegaciones, ahorita son alcaldías. Hay muchas alcaldías en el Distrito Federal que no cuentan con agua o que está muy racionada. También eso hay que tener un poquito de consideración para las personas que no tienen agua. Hay que ahorrar mucha agua y sobre todo hay que saberla utilizar. Recordemos que ya somos muchísimos, entonces tenemos que cuidar esa agua para que nos alcance para todos. Y digo, también las autoridades que están a cargo de la distribución, del cuidado, del mantenimiento, pues un poquito por ahí también que estén más atentas a las fugas y que de alguna u otra manera estemos más serviciales, ¿no? Para todo este asunto. Digo, la verdad es que sí suena terrorífico, en el mejor de los casos, vivir estar en una situación post-apocalíptica, como en muchas películas donde ya no hay recursos. Entonces, pues la invitación, estimado redescucha, es a cuidar de la casa común, como dice San Francisco de Asís. Hay que empezar a cuidar de los recursos de nuestro planeta, entre ellos obviamente pues el agua. Y bueno, lo invitamos también, fíjese usted, a que ingrese a la página de la Diócesis de Tlalnepantla, www.tierradenmedio.org, donde puede visitar el apartado que tenemos ahí, además de que puede ver y escuchar capítulos anteriores de La Línea de la Fe. También puede escuchar otros programas bastante interesantes, como el de Somos Catequistas, con Liz Ortega, Cántale a la Vida, con el Padre Emilio, Clic con Jesús, con la hermana Lucero,
Hagamos lío de la pastoral juvenil, un corazón en el desierto y por supuesto Cristo siempre contigo, con los padres Carlos y Tonatiuh. Es increíble que a pesar de que estos programas, digamos que tienen su repetición de las temporadas, nos puedan dejar siempre algo diferente, más que nunca ahora están vigentes. Y bueno, dentro de los mismos anuncios, permítame seguir comentándole que el día viernes 9 de febrero, la semana anterior, estrenamos ya el primer proyecto, el primer programa del proyecto de los jóvenes en la línea de la fe. Me da mucho gusto. Si usted tiene oportunidad de escucharlo, diríjase por favor a la página www.enlalineadelafe.org. Ahí estará colgado o van a estar colgados estos programas ya de forma consecutiva y junto con ello pues también los programas corrientes de la temporada de la línea de la fe. Entonces lo invito a que los escuche. La verdad es que son inquietudes, ellos manifiestan cosas que nosotros quizá en algún momento como adultos no los escuchamos. Digo, nosotros vivimos toda esa parte, pero eran otros tiempos y otras circunstancias. Hoy está mucho más difícil para ellos. Entonces, la invitación es a estar bien entrado, bien centrado, escuchando las inquietudes de estos jóvenes para poder dar un consejo, una respuesta a tantas y tantas preguntas que nos hacen. Y pues bueno, dentro de esto vamos a dar inicio con la introducción. El día de hoy es miércoles de ceniza. Yo espero que a estas horas de la tarde, pues ya son las 5, ¿verdad? Yo espero que a estas horas de la tarde usted ya haya pasado a su capilla, a su parroquia a tomar o a hacer el rito de la ceniza. Es bien interesante porque también hoy celebramos precisamente el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Entonces, muchos dirían que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero no podrían estar más equivocados. Y ahorita le explico por qué. Al final, lo que tenemos nosotros que pensar y que discernir acerca de este día es el amor y lo que conlleva el amor. Y en la mayoría de casos, lo que conlleva el amor es sacrificio. Si no, pregúntenle a las mamás. Digo mamás porque en algún momento son las personas que más sacrificios hacen por ese amor que tienen hacia los hijos. Que lo vamos a tocar el 10 de mayo, sin duda en el especial del 10 de mayo, pero ese amor, nos decía en algún momento un maestro que ese amor, el que tienen las madres, pues es un amor muy parecido al que tiene Dios hacia nosotros. Entonces vamos a entender por ahí, ¿no? El amor que estamos celebrando el día de hoy, por ser 14 de febrero, y vamos a celebrar también el sacrificio por amor que hace el Cristo en toda esta cuaresma y que lo vamos a vivir en grande en la próxima Semana Santa. Entonces hoy va de eso. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la ceniza. Vamos a estar hablando también un poquito acerca de los tiempos litúrgicos de la iglesia, la importancia de los ciclos y cómo estos ciclos nos van dando a nosotros esa cotidianidad, como dice Enrique Rojas, aquel psiquiatra español que nos habla acerca de poder continuar con un camino de cambio, poco a poquito, ¿no? Vamos a hablar también acerca sin duda, del amor, ya le decía. Vamos a tratar el amor en nuestros días, el amor que experimentamos los jóvenes, los adultos, los más adultos, y que sin duda pues es diferente, ¿no? En algún momento tratábamos el amor de diferentes maneras y descubrimos que el amor tiene fases. Y en cada fase se va llamando de una manera diferente, ¿no? Estábamos hablando del ágape, del eros, estábamos hablando del filios, etcétera, etcétera. Entonces, esas clases de amor con las que vive el hombre, con las que el hombre se desenvuelve, pues van a ser precisamente objeto de estudio. No todas, hoy vamos a hablar específicamente de cómo es el amor en nuestros días. Por ahí hay un libro también que le quiero recomendar. No recuerdo el título, más o menos va de esto, me parece que se llama El amor líquido, algo parecido. Pero ese libro es uno de una serie, pero ese libro habla acerca de cómo estamos llevando la vida hoy. Es muy interesante. Entonces vamos a hablar del amor en nuestros días, vamos a hablar también un poquito acerca de cómo los seres humanos buscamos la representación de las cosas, o mejor dicho, de los sentimientos en algo, ¿no? Entonces vamos a ver por qué la representación del amor en los objetos, qué tan importante es eso, qué tan banal se vuelve. Vamos a ver si solamente tienen derecho a festejar los amigos y los novios, o los esposos o las parejas, y cómo es que ese amor se diversifica, ¿no? Y cómo es que todos, en determinado momento, tenemos que festejar distintos tipos de amor. Entonces, bueno, parte de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando, obviamente, de nuestras secciones de los santos. Un hecho asombroso que lo voy a poner a su consideración para ver nada más cómo están cambiando los tiempos.
Vamos a hablar, ¿se acuerda usted que en algún momento de la temporada anterior en la línea de la fe estábamos hablando de un joven sacerdote allá en Europa que se esforzaba por unir a los jóvenes en matrimonio, ¿no? Para que cuando los hombres, los varones, se fueran a la guerra, pues las mujeres no se quedaran solas. En determinado momento en esos años era muy común esa parte porque el matrimonio era un sacramento que se respetaba mucho, o bueno, por lo menos se veía que se respetaba, ya al interior, pues quién sabe, ¿verdad? Pero se respetaba mucho. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar la diferencia o cómo llegar del amor, de ese amor filial que le decía yo, de ese amor agape, cómo llegar al amor que redime. Y vamos a hablar también un poquito la importancia de los actos en ese amar, ¿no? O sea, ahorita que dije esa parte me acordé mucho de cuando estábamos en la escuela con esto de la pastoral familiar. Llegaba un profesor y le decía que había maridos que les decían, que les demostraban a sus esposas, ¿no? Su cariño con la mano, ¿no? Con la mano del metate y viceversa. Que le decía cuánto te quiero y cada vez que le decía que la quería mucho, moles, un cachetadón, ¿no? Entonces, ese tipo de amor apache, pues que realmente no es amor apache. También hay que ver, tenemos que aprender a discernir cuál es el amor y cuál es la forma de manifestarlo, porque pues digo, finalmente, insisto, los seres humanos nos cuesta mucho trabajo creer lo que no vemos. Entonces se hace muy difícil que una persona diga te amo cuando por otro lado te está haciendo otras cosas, ¿no? O que se me hace muy difícil que una persona te diga te quiero mucho cuando está haciendo todo lo posible porque tú no crezcas. Ya hablaremos un poquito más de eso. Y finalmente, estimado radioescucha, vamos a estar hablando precisamente de la cuaresma. Vamos a estar hablando ya en nuestro corte final acerca de qué es la cuaresma. Vamos a dar un punto, pues de alguna manera, una perspectiva diferente para poder nosotros entender y para poder nosotros poner en perspectiva los hechos que van a acontecer, que van a empezar hoy o que empezaron el día de hoy, y sobre todo los hechos que van a acontecer al final de estos 40 y tantos días. Un punto que va a destacar dentro de esta plática es que al final, cuando estemos ya hablando de esa parte, vamos a ver que más que la cuaresma, o más que la Semana Santa, es iniciar y tomar todo el proceso, ¿no? Empezar el día de hoy, que es el miércoles de ceniza, que hoy marca el inicio de la cuaresma, y llegar a la Semana Santa para culminar con los hechos, pero con la firme esperanza de que hay algo más allá. ¿Cuántos católicos conoce usted que se quedan en Semana Santa? ¿Cuántos católicos conoce usted que festejan hasta el domingo de resurrección y párale de contar, o si no es que hasta el sábado de gloria, como se decía antes? ¿Cuántos conoce que solamente viven ese punto y después de ese punto ya no se vuelven a acordar de la iglesia? Hablamos un poquito acerca de vivir con sentido a las tradiciones, ¿no? ¿Se acuerda cuando hablábamos acerca de la Navidad? Bueno, pues es algo muy parecido. Entonces, estimado amigo, estimada amiga, ese es a grandes rasgos lo que tenemos para el día de hoy. Yo le agradezco nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos llegar hasta su espacio y en su tiempo. Y mire usted que dentro de todo este asunto, pues dentro de todo esto que hemos venido platicando, la iglesia hace una pausa precisamente para insertar la cuaresma. Actualmente, si usted ha estado yendo a misa, se ha dado cuenta de que en los altares todo es de verde. Después de vivir la octava de Navidad, que se pintó de blanco el altar, ahorita estamos en verde porque se ha denominado así. Es el tiempo litúrgico. Entonces, el tiempo litúrgico que nosotros estamos viviendo en este momento se separa, se hace una pausa para insertar la cuaresma en nuestra vida. ¿Qué significan los tiempos litúrgicos en la iglesia? Bueno, hay algo bien importante, mire usted. Se me hace muy interesante, en algún momento comentábamos que la iglesia, la sabiduría, el tiempo, el mismo Dios han utilizado los aspectos que nosotros consideramos, que son aspectos muy humanos, mejor dicho, y se han inculturizado dentro de ellos. ¿Se acuerda que hablamos de la Tonantzin en el 12 de diciembre, acerca de que la Virgen llegó a inculturarse hacia los aztecas o hacia la cultura mexica? Pues en este caso pasa lo mismo. Fíjese usted que se me hace muy interesante que Jesús haya tomado precisamente la figura del pan y del vino como alimentos base para hacerlos sacros, para llevarlos a la sacralidad. Y se me hace más interesante todavía el hecho de que se haya utilizado la rutina del hombre, el trabajo del hombre, para poder enmarcar esas celebraciones. Ahora le comento por qué. La agricultura, por ejemplo, tiene un ciclo que se tiene que cumplir. Quienes se dedican a la agricultura saben en qué momento sembrar, en qué momento cosechar y en qué momento preparar la tierra. Pero es un ciclo que se repite año con año, año con año. Esto es desde antiguo.
digo, en todas las culturas mesoamericanas, todas las culturas de Europa incluso, tienen también ese ciclo, ¿no? Y para que no se olvidara que se tenía que hacer algo, se marcaba con una fiesta. Vamos a decir un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El famoso Halloween, que se festeja en el norte y allá en Europa, es una fiesta que está basada en una tradición celta. Esa tradición decía que las personas que vivían en esos años celebraban una fiesta o hacían un tipo de fiesta. Imagínense las fiestas de los celtas. Celebraban una fiesta, hacían una fiesta con el fin de establecer que era el momento de que se había acabado la cosecha y que iba a entrar el invierno. Entonces, cuando llega el cristianismo a la Europa del Norte y a la Europa Central, esa fiesta se inculturiza dentro de las costumbres, y no es que se sustituya, sino que también marca un evento. Y si recuerda usted, el recordar a los difuntos y a los fieles difuntos y a los santos es 1 y 2 de noviembre, más o menos por ahí está la fecha en que la cosecha se tiene que retirar, se tiene que terminar y esperar y resguardarse porque viene el invierno. Recuerde usted que en el norte, o en el norte de Europa, también ahí en los Estados Unidos, los inviernos son muy crudos. Entonces, esas tradiciones, eso de señalar, eso de dar un signo de que algo termina y algo empieza, es bien importante en la vida del hombre. De hecho, hay una película donde hablan acerca de eso. Esto es parte de cultura social, o bueno, de la parte social, donde se dice que si el hombre no tiene un signo que diga cuándo termina y cuándo empiezan las cosas, pues siempre andará perdido, ¿no? O sea, imagínese usted que de repente decimos, es que no llevamos un calendario, no sabemos en qué día estamos, no sabemos cuándo van a empezar las aguas, no sabemos cuándo van a empezar los fríos, no sabemos cuándo va a empezar el calor. Digo, sí lo entiendo ahorita, ya se está dando así por el cambio climático, pero la idea es que si nosotros no tuviéramos un calendario, ¿qué haríamos? ¿Se imagina usted una vida así? ¿Se imagina usted cómo es que llevaríamos la vida precisamente? No hay una medida, no podríamos medir nada. Entonces, los ciclos se establecen con el propósito de que el hombre tenga conciencia de cuándo inicia algo y cuándo finaliza algo. Ahora, vamos a hacer conciencia nuevamente. Lo decíamos, creo que en la primera temporada, no recuerdo, ya tiene mucho, donde hablábamos y decíamos, bueno, ¿cuántos ciclos tenemos nosotros en nuestra vida? La diferencia entre la vida y la agricultura, por ejemplo, que no es mucha. Digo, si nosotros pudiéramos renacer, me refiero a que como las semillas, la semilla tiene que entrar en la tierra y tiene que morir para dar fruto. Es una analogía que se menciona en la palabra y que menciona el mismo Cristo. Hay un canto incluso. Entonces, tiene que morir esa semilla para que dé fruto y dé al 100 por 1, dependiendo de la calidad de la tierra donde sea sembrada. La analogía con la tierra es impresionante, en la religión es impresionante, al menos a mí me parece muy, muy amena, me parece muy práctica, porque nosotros podemos entender y podemos ligar cada objeto a lo que se nos está diciendo. Y eso es bien interesante, porque cuando nosotros empezamos a querer cuestionar las decisiones, las costumbres o las tradiciones de los más antiguos o de los ancianos o de los papás, pues es que no son de los papás, o sea, son tradiciones que vienen desde hace mucho tiempo. Ya no tenemos quizá nosotros la visión de la agricultura porque estamos en una ciudad, pero si nos vamos al campo, si nos vamos a provincia, si nos vamos al interior de la República, vamos a ver que muchas personas siguen teniendo esas tradiciones y se basan en los ciclos. Entonces, la Madre Iglesia, que es toda sabiduría también, toma esos ciclos de la misma forma. Les decía yo que se inserta en el tiempo ordinario, que inicia con el segundo domingo de ordinario después del bautismo del Señor. Empieza el tiempo ordinario y concluye hasta el momento en que entre el Adviento. Ese es el año litúrgico. El año litúrgico inicia en Adviento y termina en Adviento, antes de Adviento. La festividad de Cristo Rey es la que da esa pauta. Entonces, el signo es que en este momento de nuestro tiempo ordinario, la Iglesia inculturiza la Cuaresma. Y te dice, vamos a hacer una pausa. O sea, no nos vamos a ir a comerciales. Vamos a hacer una pausa, vamos a entrar a la Cuaresma, vamos a vivirla de una manera muy especial, muy eficiente, y regresamos al tiempo ordinario.
No voy a ahondar mucho en la parte de la cuaresma porque lo vamos a ver en el corte final de este programa, pero sí le puedo adelantar que finalmente el tiempo ordinario es un tiempo donde nosotros tenemos la capacidad para poder ir a la iglesia, ir a misa y aprender. Ese es el propósito, bueno, uno de los propósitos. Uno de los propósitos que tenemos que hacer nosotros como católicos es aprender. Ahora, si nos vamos al concepto de aprender, que hemos estado trabajando en estos días acerca de los conceptos, pues imagine usted que cuando decimos aprender, la mayoría de personas se echa a correr. Porque dicen, no, o sea, yo ya pasé la escuela, o sea, a mí ya no me enseñes, a mí ya no me cuestiones, no me pongas exámenes, yo con trabajo saqué la primaria, en el mejor de los casos, ¿no? El punto es que si a nosotros no nos gusta aprender, cuando nosotros vayamos a la iglesia se nos va a hacer hiperaburrido el asunto. La iglesia entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a organizar este asunto en ciclos, ¿no? El ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Dicen en catholic.net que si una persona logra ir 3 años seguidos a la iglesia, va a escuchar casi toda la escritura, porque cada ciclo es de 3 años. Entonces, se va a hacer una variabilidad en las lecturas de la escritura que van a permitir llegar a ese punto. Eso es dentro del tiempo ordinario. El tiempo ordinario lo tomamos para aprender. Dentro de las fiestas que hay en el calendario litúrgico, en el año litúrgico, pues encontramos las fiestas marianas, las fiestas de otros santos, las festividades mismas de Cristo, etcétera, etcétera. Pero la importancia que radica en el tiempo ordinario es que lo tenemos que aprovechar para aprender. Hoy iniciamos Cuaresma. Hoy vamos a iniciar la Cuaresma y vamos a terminar por ahí de fines de marzo. Entonces, la idea es vivir la Cuaresma, aprender de la Cuaresma y entender qué es la Cuaresma. Es una forma de vida, insisto, no es un querer, no es una tradición, desde mi perspectiva ya es una forma de vida, pero más adelantito, y lo vamos a ir mencionando en otros programas, cómo es que vamos a pasar a la practicidad todo esto que le estoy comentando. Otro tiempo, pues que de alguna manera fuera del Adviento y la Cuaresma y el tiempo ordinario, que le insisto, casi no tomamos en cuenta, pues viene la Pascua. Y de la Pascua vamos a estar hablando al final de este programa. Entonces, les reitero, me gustaría que nos quedáramos con esta parte. Todos los seres humanos necesitamos signos para entender cuándo termina algo y cuándo empieza algo. Analice usted en su vida cuántos signos necesita o ha puesto o ha vivido para poder ver que empieza algo y inicia algo. No vamos tan lejos, por ejemplo, las alianzas, los anillos que utilizan las personas que llegan al sacramento del matrimonio, está marcando el inicio de un periodo de su vida donde le va a ser fiel a esa persona. o bueno, por lo menos va a tener la intención, ¿no? Va a tener la intención de ser fiel, pero el día de la boda marca un hito en la vida de esos dos. Y ese hito va a determinar cuántos años va a vivir esa pareja. O sea, bueno, me refiero a que a partir de ahí se dice que ya están casados. Entonces nosotros tenemos muchísimos signos. Ahorita sabemos que, por ejemplo, en la Cuaresma, precisamente, nosotros sabemos que terminando la Cuaresma ya va a ser primavera, o ya es primavera, y sabemos que el calorcito va a estar medio sabrosón. Y sabemos, por ejemplo, en México, salvo que el ambiente o el cambio climático lo permita o no lo permita, sabemos que en la temporada de lluvias en la Ciudad de México o en el centro de México inicia por ahí del mes de junio, más o menos. Junio y termina hasta septiembre, octubre. Y después ya sabemos que de ahí empieza, ¿no? De ahí empieza el invierno. Ahora, si no tuviéramos calendario, insisto, pues ¿qué pasaría? Entonces, bueno, toda esta parte que yo le comento, estimado radioescucha, es para que estemos atentos y estemos conscientes de los signos. Los signos que nos propone la iglesia, los signos que nos propone la vida, los signos que nos propone todo este planeta, todo este mundo para entender cuándo inicia y cuándo empieza algo. ¿Por qué es importante esto? Porque en cada época, en cada fase, cuando termina y cuando empieza, tenemos que estar preparados para empezar y para terminar. Y mientras tanto, pues ya me volví a colgar con la introducción, entonces le pido una disculpa por eso, pero a partir de aquí lo invito a que me acompañe. Vamos iniciando este programa, le pido que me acompañe a hacer una oración de inicio para empezar como se debe. Y pues le reitero, yo soy Juan Valdés, le agradezco el tiempo, le agradezco su preferencia. Está usted escuchando
en la línea de la fe, en la mejor estación de Radio Voz de la Iglesia, y pues le pido que se prepare un lugarcito muy cómodo, unos 2 litros de café, y se disponga a escuchar este programa que va a estar muy pero muy bueno. Muchas gracias por su preferencia y nosotros ya iniciamos. ¡Vámonos! Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti, arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor,
da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado amigo, estimada amiga. Siempre me trabo ahí, pero lo estoy procurando para que no se me olvide. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado radioescucha. Gracias por permitirnos llegar hasta su espacio. Gracias por darnos este tiempo. Y también muchas gracias por ayudarnos a compartir este link con sus familiares y amigos para hacer una comunidad más pensante, ¿no? Digo, le reitero que está usted escuchando En la Línea de la Fe por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. Y que en base a eso, pues lo invito también a que escuche en medida de lo posible, que se meta, bueno, no en medida de lo posible, sino más bien lo invito a que se meta a la página www.enlalineadelafe.org. Ahí estaremos publicando también el programa que los jóvenes han empezado a hacer. En la semana anterior ya hicieron su piloto. El inicio ya está en la página para que usted lo pueda checar. Y pues a partir de ahí, Dios primero, vamos a seguir y vamos a continuar poniendo de manifiesto estas inquietudes que traen los jóvenes. Y bueno, pues estamos iniciando con este primer corte, estamos iniciando ya nuestro programa de especial de Cuaresma 2024. Precisamente hoy iniciamos la Cuaresma y festejamos, le decía yo en el corte anterior, que hoy también iniciamos y festejamos el amor y la amistad. Entonces, es curioso, fíjese, junto con la Navidad, esta época, este día precisamente se festeja hasta en China, en lugares donde usted diría, bueno, guay, o sea, huay, dice por ahí mi compadre López Dóriga, huay. El punto es que se me hace muy interesante que el amor sea universal y que la forma de expresarlo sea mediante un corazón. Un corazón es un signo universal. Usted reconoce un corazón a donde vaya, ¿no? Bueno, creo que menos en Arabia. ¿Cómo se pintará en árabe? ¿Cómo se pintará en esas lenguas que todavía utilizan signos para escribir? Se me hace muy interesante, pero es un signo universal. Y le decía, este día se festeja en todo el mundo, básicamente, bueno, quienes los quieren festejar, pero no es ajeno a las culturas. Entonces, estamos hablando hoy precisamente de eso. Vamos a empezar a hablar acerca de la importancia de lo que es el amor, la importancia de lo que es la Cuaresma, por qué la estamos iniciando, y le voy a proponer, al final de este corte y en este programa, le voy a proponer una serie de 6 retos que yo apliqué cuando hicimos una serie de retiros de preparación en Cuaresma. Esto es bien interesante porque en el principio del programa estábamos hablando acerca de la importancia de los signos, la importancia de cómo es que una actividad determina lo que yo estoy haciendo, es decir, pongo de manifiesto, hago físico aquello que yo estoy pensando. Entonces es bien interesante porque esa parte nos va a ayudar a nosotros a entender mucho más esto. Entonces al final de este programa o de este corte le voy a empezar a dar las primeras señas de ese reto. Van a ser 6, todas las 6 semanas de la Cuaresma. Entonces precisamente esta es el primer reto, donde vamos a poner el primer reto. Y bueno, nuevamente pues muchas gracias por estar con nosotros y vamos a continuar hablando. Y ahora vamos a dar la pauta porque al final este programa habla mucho acerca de cómo es que los tiempos litúrgicos nos ayudan a nosotros para entender en qué época estamos y qué es lo que estamos haciendo. Ahora le comentaba yo que el tiempo litúrgico ordinario o el tiempo ordinario dentro de la iglesia es un tiempo que nos permite aprender. Y le comentaba que se apertura para poder insertar ahí la Cuaresma. Después de la Pascua, después de que termina la Pascua y después de que termina también con Pentecostés, retomamos el tiempo litúrgico que ya dejamos atrás el domingo anterior. Todos los altares a partir de esta fecha se van a empezar a pintar de lila o de morado. Entonces, si usted ve que ese color está en los altares es porque es Adviento. Si tiene mucho frío es Adviento, si tiene mucho calor es Cuaresma. Así de simple. Entonces, ¿por qué decía yo que la importancia del tiempo ordinario y cuál es el objetivo, uno de los objetivos del tiempo ordinario es aprender? ¿Y qué tenemos que aprender? Se estará preguntando, ¿qué tenemos que ir a aprender a la iglesia? ¿Qué se aprende en la misa? Entonces, voy a retomar un poquito lo que decíamos en programas anteriores, donde decíamos que muchos de los católicos que van a misa son personas que se ponen en modo zombie, ¿no?
van a misa, de repente como que se instalan en el lugar donde ya no los van a mover, se paran, se sientan, se hincan, etcétera, responden mecánicamente, pero no saben a qué van exactamente. Entonces, dentro de esto, y en esta semana, precisamente en este tiempo de Cuaresma, las lecturas que se leen en misa en algo que se llama la liturgia de la palabra, nos van a dar o nos van a brindar un aprendizaje diferente. Cuando nosotros estamos entrando en el tiempo ordinario, a nosotros se nos proponen lecturas de muchos evangelistas, de muchos autores, para que nosotros las vayamos meditando, y con la ayuda del sacerdote, cuando hace su homilía, nosotros vamos regurgitando todo eso y lo vamos entendiendo más. Entonces, la idea es que la liturgia de la palabra sea también un parteaguas para que nosotros vayamos a aprender. ¿Qué vamos a aprender? Insisto. De entrada, que tenemos que ver que la misa es un momento a grandes rasgos donde estamos invitados a dos mesas, como dice en el portal catholic.net. La mesa de la palabra y la mesa del pan. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. ¿Qué es lo importante acerca de esto? En la liturgia de la palabra estamos escuchando nosotros por fe la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, es lo que Dios, por revelación, se lo dio a los evangelistas. Se lo dio a los autores de los libros. Curioso el caso, usted sabía que cuando murió el último apóstol, la iglesia de aquellos años, comentó que ya no había más conocimiento por revelación. O sea, ya, hasta ahí se había acabado. Eso también lo averiguaremos, está bastante interesante. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que cuando vayamos a misa, cada vez que escuchemos la liturgia de la palabra, que consiste en una lectura, en un salmo, en otra lectura y en el evangelio, en ese momento nosotros vamos a escuchar hablar a Dios. Eso lo hacemos por fe. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Bueno, pues tenemos que ir y sentarnos como niños alrededor de la fogata y escuchar la experiencia de un padre, la experiencia de personas que ya vivieron. Hay muchas personas fuera del ámbito de la iglesia, fuera del ámbito de la fe, que dicen que la Biblia es un conjunto de libros y que los libros narran las tradiciones del pueblo judío. Sí y no. Recordará usted cuando estuvimos hablando de las sectas, estábamos hablando acerca de que nuestra religión no puede ser una secta porque no es ni autónoma ni se desprendió de otro lado. Nuestra base es el Antiguo Testamento. Entonces, ciertamente trae la tradición judía, ciertamente trae la expresión y las tradiciones que ese pueblo tenía, pero cuando llega Cristo y parte el tiempo, lo que Él hace es hacer todo nuevo. Entonces dice, vamos a basarnos aquí en la ley y la vamos a planificar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Un ejemplo bien simple, ¿no? Llegan los fariseos, ya sabe, acá toda la bandota, ¿no? Queriendo amedrentar al personal y le preguntan, oye amigo, la ley de Moisés dice que tenemos que perdonar 7 veces. ¿Tú qué opinas? O algo parecido, discúlpeme si soy si no tengo el contexto completo. Y él dice, no, mi cuate, tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Y los otros se quedan, ¿cómo? Mejor no lo hubiéramos preguntado, ¿no? Luego entonces, la idea es que el concepto del perdón no es un concepto que nada más vive en el pasado. Es un concepto que está vigente o que es atemporal. La idea de esto, estimado redescucha, es que nosotros vayamos a la celebración, a la misa, con el fin de tener el corazón abierto y de tener la mente abierta. Porque desde mi perspectiva, la liturgia de la palabra tiene dos formas de entenderse. Una es aceptándola con fe y la otra es llevándola a la practicidad de la vida. Lo invito a que cuando usted vaya a misa el próximo domingo, ponga atención en la liturgia. De hecho, en el próximo domingo en la liturgia ya usted va a notar que ya no existe el canto de aleluya, si hay un coro, no hay el canto de aleluya, sino que se sustituye por el honor y gloria. Cuando usted escuche las lecturas, me gustaría que primero se posicionara en los tiempos en que se narran cada una de ellas y que analizara la situación que nos están narrando. Y después lo invito a que pensara para sí mismo. Es muy parecido quizá a lo que yo vivo.
Y en ese momento nosotros empezar a ver o a escuchar o a entender qué fue lo que hizo el protagonista de ese relato. Y aparte, va usted a sentir algo bien chistoso dentro de su corazoncito, porque va a sentir que hay algunas palabras específicamente de ese fragmento evangélico, de ese fragmento de alguna carta, de algún libro, que le prende la brasita en el corazón. Eso yo no se lo podría explicar y no le podría decir exactamente de qué forma o cómo va a pasar o qué es. No, yo lo único que le pido es que vaya, que tenga el corazón dispuesto y la mente abierta para poder recibir ese conocimiento, esa enseñanza. Y obviamente va a haber cosas que no vamos a entender, porque digo, no todos somos duchos en eso, no todos somos teólogos, ni todos somos filósofos. Va a haber muchas cosas que no entendamos y aunque el Padrecito se esfuerce por darnos una visión más amplia de lo que nos acaba de leer, pues va a ser difícil. Y luego si los lectores se equivocan y en vez de decir alguna palabra dicen otra peor, pues entonces mucho peor, ¿no? Entonces, lo que tenemos, perdónenme por lo de entonces, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer finalmente es pedir la ayuda del Espíritu Santo. Discernimiento, sabiduría, es lo que nos va a dar el Espíritu Santo. Y aprovechando esta ligera pausa, permítame mandar saludar o saludar, como ya es de costumbre, a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica y en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, la diócesis de Catepec, diócesis de Teotihuacán, la diócesis de Izcalli y, por supuesto, la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos para enviar un cordial saludo a todos los sacerdotes que ya se preparan para empezar esta difícil cuaresma, porque la verdad es que todas las cuaresmas siempre son difíciles y mucho más las Semanas Santas. Entonces, un abrazo para todos los sacerdotes, estamos orando por ustedes, échenle ganas. Uy, todos con ustedes, sin miedo al éxito. Un abrazo y verán que Dios no los va a soltar. Un abrazo entonces para todos los sacerdotes que están trabajando activamente en todas las diócesis de esta enorme provincia. Muchas gracias. Le decía yo que al final de cuentas esta parte de ir a misa tiene que ser con la familia. Y tiene que ser con la familia porque cada persona dentro de la familia va a encontrar una situación vivida dentro de la iglesia, dentro de la celebración. La importancia de esto de llevar a la familia es hacerles entender que así como todos estamos preparados para escuchar la liturgia de la palabra, o que estamos invitados a escuchar la liturgia de la palabra, estamos también invitados a llevarla a nuestra vida. Porque no nada más se trata de hablar de mujeres o de hablar de hombres o de hablar de pescadores o hablar de personas que hacen pan o de hablar de personas que son soldados o de los soldados romanos, no. Se trata de que cada persona en cierto contexto puede ser como la persona o los participantes de ese hecho. Recuerde usted que uno de los primeros evangelizadores que llegaron aquí a América para que los indios, las personas nativas, por cierto, déjeme hacerle una corrección o permítame hacerle un comentario. La palabra indio se define por el gentilicio de India. Colón cuando llegó les dijo indios porque pensaba que había llegado a las Indias, ¿sale? No es un insulto. Bueno, depende cómo se lo digan y quién se lo diga, pero no es un insulto, ¿sale? Es un gentilicio de un país. Pero curioso el caso, los de India, la gente que vive en India, no les dicen indios, les dicen hindús. Hay muchas personas que sí les dicen hindús. Entonces, una vez que los indios necesitaban esa evangelización, llegaron los frailes, empezaron a hacer obras de teatro, por eso de ahí nacieron las pastorelas, para poder representar. Lo que vemos incluso en la cuaresma, lo que antes se mencionaba como las 3 caídas, pues es eso, ¿no? Es gráficamente mostrarle a la gente cómo sucedieron los hechos en esos años. Ahora, otro de los objetivos, el cual debe de ser por mucho al que debemos de aspirar en cada misa, pues es participar de la liturgia eucarística. ¿Qué es la liturgia eucarística, estimado amigo, estimada amiga? Pues la liturgia eucarística, sin duda, es la remembranza, el volver a recordar, el volver a hacer el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y aquí entramos de lleno en la parte del amor. No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, lo dijo Cristo. Entonces, el amor que Cristo nos tiene es tanto que no sé cómo es, pero sí sé que Él me ama de muchas maneras. El amor que Cristo nos da se ve reflejado en la cruz. Es decir, Él muere por nosotros en un plan
que se trazó desde eones, hace muchísimo, muchísimo tiempo, para que el hombre se salvara. ¿Se salvara de qué? De sí mismo. Para que nos liberara ¿de qué? De nuestras ataduras. Eso también lo vamos a platicar más adelantito, pero la idea de este asunto es que nosotros tenemos que entender que el sacrificio que hace Cristo en la cruz es por amor. Y aquí ya damos la pauta, insisto, para pensar en el amor de nuestros días. Ahora, si nos vamos al amor de la fe, al amor de la iglesia, nosotros representamos ese amor cada vez que el sacerdote eleva la hostia y dice que ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el amor representado de Cristo en nosotros. Nosotros, como seres humanos, ¿cómo representamos ese amor? ¿Y qué tipo de amor estamos dándole a los demás? ¿Qué concepto de amor tenemos nosotros para los demás? Esta es una idea que nos debemos de empezar a preguntar. Digo, de esto vamos a hablar en el siguiente corte. Pero al final lo que estamos viendo aquí es que lo que vamos a aprender a la iglesia es una forma de vida, es cómo vivir. La liturgia de la palabra nos va a dar eso, nos va a aperturar el corazón, nos va a aperturar la mente, y el sacrificio que del que somos parte, del que somos testigos, del que somos finalmente copartícipes, es la consagración, la Eucaristía, y cuando recibimos el cuerpo de Cristo, la hostia ya en su momento transformada. Esta parte es conocimiento, esta parte es sabiduría. Si vamos con esa intención a la iglesia y pedimos nosotros que esa palabra sea pan también, pues vamos a salir bien llenitos, ¿no? Imagínese usted, ya nos alimentamos del pan de Cristo, ya nos alimentamos de la palabra de Dios. El Espíritu nos va a acompañar durante toda la semana, si no es que un poco más, con tal de no regarla tan feo. Y la palabra va a ir causando mella en nuestros corazones, esos corazones que parecen piedra. Entonces, si nosotros empezamos a entender que tenemos que ir a misa a aprender y revisamos el concepto que tenemos de aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nosotros vamos a aprender en la iglesia no tienen tiempo, no tienen vigencia, son atemporales. Todo aplica en la vida. Y si usted, mire, no tiene que llevar su Biblia a la misa para estar leyendo. Con la hojita dominical. La hojita dominical es un instrumento perfecto que usted se puede llevar, lo puede estar leyendo una y releyendo una y otra vez, en su casa, en su oficina, en el trabajo, bueno, menos si opera maquinaria pesada, porque si no, pues ahí se da en la torre, pero si usted tiene tiempo, agarre esa hojita dominical y léala. Es reproducción fiel del Evangelio, es reproducción fiel de las Escrituras. Y hay algunos formatos que traen una explicación amena acerca de algo específico dentro de la liturgia. Entonces, ¿qué mejor que escuchar, leer esa palabra, regurgitarla, pedirle a Dios que nos ayude a entenderla y poder aplicarla en nuestra vida? Y yo le aseguro, de verdad, esto sí se lo puedo asegurar, que es algo muy práctico, porque de repente estamos haciendo, no sé, se me ocurre leer, a mí me gusta mucho leer a San Pablo. Yo leo a San Pablo y digo, este amigo de verdad, ¿no? Ya después empiezo a leerlo y digo, no, es que yo no me puedo ver de esa forma, yo me veo de esta otra forma, yo me veo así. Y el hecho simple o el simple hecho de poder pensar y de hacer eso que estamos haciendo ahorita, ese simple hecho me va a dar la pauta a mí para poder empezar a cambiar mis conceptos. Y si le agregamos el concepto de la fe, si le agregamos ese, no sé qué sé yo, esa, iba a decir magia, pero no es magia, esa, no sé, arte, ese feeling que nos da la fe, todo se va acomodando. O sea, es como hacer una transformación de que las palabras que nosotros vamos a escuchar las transformamos de tal forma, las podemos escuchar de tal forma y transformar de tal forma que nuestro corazón se va configurando. Yo se lo digo porque lo he vivido, de verdad, lo he sentido. Digo, me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar si usted quiere, pero si no hay una configuración, si no está todo esto a la luz del Espíritu Santo, el conocimiento va a ser conocimiento, nada más. Y puede ser incluso un problema. Entonces, vamos a quedarnos con esto, ¿qué le parece? El domingo asistimos a 2 mesas, la mesa de la palabra y la mesa del pan. También los domingos vamos a aprender en base a los tiempos litúrgicos. Hoy iniciamos un tiempo litúrgico que se llama Cuaresma. La liturgia de la palabra en Cuaresma es muy rica, muchos significados, mucha guía para la vida.
vamos a trabajarla y vamos a empezar a vivirla de manera diferente como la Navidad, cuando platicábamos de eso. En el siguiente corte, estimado redescucha, vamos a estar hablando ya de lo que es el amor propiamente. Ya dimos la introducción aquí acerca del amor filial que Cristo nos tiene, de ese amor tan grande por el cual pues tuvo que padecer. Ya hablamos de eso. En el siguiente corte vamos a estar hablando acerca precisamente de ese amor. Entonces lo invito a que se quede con nosotros. Está usted escuchando La Línea de la Fe por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Yo soy Juan Valdés. Ya volvemos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor. Solo tú puedes llenar mi vida de amor. Solo tú puedes lograr cambiar mi interior. Solo tú podrás darme la salvación. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor. Necesito de ti para darle a todos. Solo tú puedes llenar mi vida de tu amor. Solo tú puedes llenar mi vida de amor. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, David y Caballero, por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Estamos hablando el día de hoy, 14 de febrero del año 2024, acerca de dos temas importantes. Uno de ellos, sin duda, pues es el inicio de la Cuaresma, ya con el miércoles de ceniza. Y otro es que estamos festejando el día de hoy también, como en otros años también ha ocurrido, estamos festejando el Día del Amor y la Amistad. Le comentaba yo en el segmento anterior que hay muchos países que no les es indiferente esta fecha. Incluso en China decíamos que al final, pues también ellos festejan este día, ¿no? Festejamos el amor y la amistad, festejamos los conceptos que tenemos acerca de eso y nosotros estamos hablando de ello también. De antemano le doy muchas gracias por su preferencia, gracias por ayudarnos a compartir este link con sus familiares y amigos y le pido nos acompañe también con sus comentarios. Los puede dejar en las redes sociales por donde transmitimos este programa, en YouTube y en Facebook. Si usted tiene cuenta
en Spotify, también los puede buscar ahí. Y le agradezco mucho también que nos envíe sus correos a enlalinea-de-la-fe@gmail.com. Ahí con gusto estaremos recibiéndolos. Y bueno, les sigo haciendo la invitación para que todos los días viernes a las 5 de la tarde pues nos acompañen en este nuevo proyecto que estamos iniciando, Los Jóvenes en la Línea de la Fe, un programa donde escuchamos las inquietudes de los jóvenes, las opiniones que tienen acerca de algunos temas de importancia y sobre todo empezamos a ver sus perspectivas, la perspectiva de los jóvenes y la perspectiva de los adultos, o sea, del servidor. Todos los viernes a las 5 de la tarde los esperamos. Usted puede escuchar este programa en el mismo canal de YouTube, En la Línea de la Fe, así se llama nuestro canal en YouTube, y lo puede escuchar también si prefiere ingresar a la página www.enlalineadelafe.org, ahí estamos también transmitiendo. Y bueno, pues en este día, y como ya es costumbre en esta sección, lo invito a que nos acompañe a revisar los santos que nos proponen el portal de Santopedia el día de hoy. Y bueno, nos propone entre otros muchos, pues a San Cirilo de Tesalónica, a San Metodio de Tesalónica también, a San Valentín, obviamente, a Santa Alejandra de Egipto, a San Antonio, a San Auxencio, a San Eleucadio, a San Juan Bautista de la Concepción García, a San Ostriano, a San Vital, a San Zenón y al Beato Vicente Vilar David. Bueno, de estos santos, como es costumbre también, el portal de Santopedia nos pide que analicemos un poquito más a tres de ellos. En este caso es San Cirilo de Tesalónica. Dice que fue monje, así como obispo. Son hermanos, de hecho, San Cirilo y San Metodio. Nacidos en Tesalónica, fueron enviados a Moravia por el obispo Focio de Constantinopla para predicar la fe cristiana, y allí inventaron signos propios para traducir del griego a la lengua esclava los libros sagrados. En un viaje que hicieron a Roma, Cirilo, que antes se llamaba Constantino, enfermó y habiendo profesado como monje descansó en el Señor ese día. Son copatrones de Europa. Junto con San Metodio de Tesalónica, también hermano de San Cirilo, como le comentaba, pues fueron los que inventaron estos símbolos para transcribir los libros sagrados a la lengua eslava, no esclava, a la lengua eslava. Y obviamente pues festejamos a San Valentín. Recordemos que San Valentín, un sacerdote muy joven allá en la Europa de los años iniciales del cristianismo, que se apuraba por unir a los jóvenes en matrimonio antes de que los varones se fueran a la guerra. Entonces, bueno, pues estos son los santos que tenemos para venerar el día de hoy. Les recuerdo que entender, revisar y conocer la vida de los santos nos va a ayudar a nosotros a llevar una vida un poco más ejemplar, dado que ellos fueron hombres, fueron mujeres que como usted y como yo entregaron, que vivieron en este mundo y que entregaron mediante su vida y sus obras todo hacia Cristo. Entonces, bueno, pues ahí está. Si usted lleva por nombre alguno de estos o festeja su cumpleaños, muchas felicidades. Reciba un fuerte abrazo y que Dios le conceda muchos años más de vida. Y bueno, también dentro de esta sección, dentro de este corte que estamos haciendo el día de hoy, también recuerde que estamos analizando los hechos que se vivieron, que marcaron un hito de alguna manera en toda la historia del mundo, ¿no? Desde los 300, desde los inicios de la humanidad en la era contemporánea hasta propiamente el día de hoy. Quiero recordarle que, bueno, en este caso, en estos hechos que estamos revisando, pues puede haber de muchos tipos, ¿no? Puede haber hechos acerca de que hablan de la historia. Hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial, de las batallas importantes. Hemos hablado también de algunos hechos que han marcado esta humanidad precisamente. Y mire usted, el día de hoy es muy conocido allá en Estados Unidos porque precisamente hubo un evento que marcó mucho la época en la que los delincuentes, los mafiosos, se querían apoderar de la ciudad de Chicago. Entonces, cuando la mafia estaba en todo su apogeo, usted ha oído seguramente el nombre de Al Capone, pues estas personas llevaron a cabo una masacre, si se le puede llamar masacre, de 5 personas. Mataron a 5 personas ahí en Chicago y al final de cuentas se conoce este día como la matanza de San Valentín. Es chistoso porque lo quise tomar este hecho para revisar un poquito, ¿no? Digo esto, estamos hablando de que fue el 14 de febrero de 1929. Fueron asesinados 5 integrantes de la banda de Northside Gang y al final es interesante porque fueron 5 personas. Me ponía yo a pensar que en ese entonces fue muy sonado el hecho porque fue todo un escándalo. Imagínense, asesinar a 5 personas
a sangre fría, pues bueno, nada que ver. Pero luego me pongo a pensar en los hechos que hemos estado viviendo o que se han estado viviendo a partir de, no sé, de los años 60 en adelante, donde ya son masacres de pueblos enteros, ¿no? La delincuencia, por ejemplo, en nuestro país ha subido tanto que las masacres, pues ya ni siquiera se nombran como masacres, ya son hechos normales, donde encuentran fosas comunes, ¿no? De más de 100 cuerpos, de 15, de 20, de 50, ¿no? Y la comparativa con lo que pasó el 14 de febrero de 1929, pues es, de alguna manera ya no es sorprendente, pero ahí está el hecho de que en esos años la mafia quiso apoderarse de la ciudad y la policía, propiamente la policía de Chicago, lo impidió. Entonces fue una noche de hecho, después de estos hechos, precisamente, fue una noche muy difícil porque toda la policía de Chicago se dio a la tarea de exterminar con esa mafia. Y bueno, pues Al Capone sabemos que terminó en prisión, finalmente, junto con todos los capos que constituían esto. Ya ahorita es otro cantar, obviamente, ya la delincuencia es muy diferente, ya se estilan otras cosas, pero al final creo que es un hecho importante que vale la pena recordar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, este es un ejemplo de lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo es que se ha cosificado la relación, cómo es que se ha cosificado a la persona y las relaciones que estas personas tienen entre sí. Estamos hablando entonces del amor como un implemento necesario en la vida del hombre, pero también cómo ha sido, de alguna u otra manera, se ha empezado a decolorar. Todo esto pierde importancia cuando no le damos importancia a la persona. Este evento que le mencionaba yo del 29, allá en Chicago, pues marca eso, ¿no? Nos dice que al final de cuentas estas personas fueron asesinadas porque no les dieron ningún valor, eran simplemente cosas. Y nosotros, al estar viviendo en una situación como la que vivimos actualmente, también estamos cosificando a la persona. Y esta cosificación en la persona se ve en todo. Cuando hablamos acerca, por ejemplo, de la mercadotecnia, donde la ciencia solamente se aplica, como decía por ahí una persona, a engañar al consumidor para que compre. Finalmente, toda esa parte es ver a la persona como una cosa, como algo que se puede usar y tirar. Y esto precisamente le comentaba yo en el corte anterior, que hay un libro que le recomiendo mucho buscar y leer, me parece que incluso ya está en PDF, y así se llama precisamente Amor Líquido. Lo escribió un sociólogo polaco de nombre Zygmunt Bauman, y él hace referencia a toda esta parte de la que vamos a dar el día de hoy. Es importante empezar a notar que el amor en nuestros días tiene una importante decoloración porque, aunque esté basado en la persona, si cosificamos a la persona vamos a cosificar el amor. Por eso estamos hablando también de que si el amor es algo que nosotros podemos ver o sentir, mejor dicho, como algo pasajero y no le estamos dando la importancia que merece. Recuerda también que platicábamos al inicio del programa que siempre tiene que haber un signo donde nosotros podamos expresar que es algo físico, o sea, que nosotros podamos darle a las personas el significado y darle a las cosas el significado que nosotros queremos. Hay dos opciones, hay dos partes. Cuando nosotros generamos o tenemos el concepto de que las personas son cosas, de que el amor es una cosa, de que el sentimiento ya no se valora, de que ya no se valora el sacrificio, de que ya no valoramos nada, pues entonces empezamos a decolorarlo y empezamos a hacer que ese amor líquido sea totalmente pasajero. Así lo expresa Bauman en su libro, y lo interesante de esto es que tiene obviamente muchas consecuencias. Entonces, nosotros tenemos aquí de dos sopas. Empezamos a ver que el amor que nosotros practicamos tendría que estar basado en un reconocimiento pleno de la persona. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que expresar ese amor a través de actos y sí, a través de cosas. Lo vemos ahora, por ejemplo, en el festejo de San Valentín. Digo, seguramente usted que ha estado en la calle o que le ha tocado ir a trabajar, pues ha visto que hay corazones, que hay globos, que hay peluches, que hay un montón de cosas con el fin de expresar ese amor, con el fin de expresar ese sentimiento. Pero sin duda vale la pena irse más atrás y revisar cuál es el concepto que estamos tomando del amor. Y le decía yo, es el amor sexual, es el amor erótico, el amor genital, es el amor filial, es el amor que podemos nosotros sentir y expresar por, no sé, por mamá, por papá, o qué tipo de amor es el que nosotros estamos festejando.
Y bueno, volviendo a esta parte del concepto del amor, que nosotros tendríamos que expresar un poquito más, pues déjame decirle que lleva una secuencia, ¿no? Nosotros no podemos expresar el amor o el sentimiento que tenemos hacia una persona, solamente lo podemos expresar mediante cosas, no lo podemos expresar de otra manera. Nosotros podemos expresar el amor a esas personas si le damos un abrazo, si pensamos en ellos, si nos preocupamos por ellos. Eso es darle a la persona o demostrarle a la persona que lo queremos. Los peluches, los globos y todo lo demás, pues es así como que un adorno para expresar eso. Le decía yo que en el corte anterior que yo no entiendo a las personas que dicen que aman a otras personas cuando realmente pues, las están maltratando todo el tiempo, las están insultando, pero aún así dicen amarlas, ¿no? Es muy difícil entender esa parte. Luego viene la parte de entender cuál es el concepto para nosotros del amor. Y en este caso, nosotros podemos decir que si nosotros entendemos qué es el amor para nosotros, podremos expresar el amor hacia los demás. ¿Cómo expresamos el amor hacia nosotros? El amor hacia nosotros se expresa en la forma en que nos tratamos. Recuerda que estábamos hablando acerca del cuerpo, del concepto del cuerpo en programas anteriores. Bueno, pues un problema de esos es que cuando nosotros no nos tratamos bien a nosotros, pues obviamente estamos demostrando que no nos queremos, ¿no? Y esa forma de no quererse, esa forma de no apreciarse, que es muy diferente a empezar a llevar el egocentrismo o empezar a tener ideas así como que muy individualistas, pues habla acerca de cuidarnos en todos los sentidos. Insisto, tenerle amor a algo es cuidar de ese algo y hacer que ese algo esté en plenas condiciones, en este caso nuestro cuerpo. Si nosotros nos ponemos a analizar un poquito las rutinas que llevamos dentro con nuestro cuerpo, el hecho de por ejemplo, de tomar alcohol en exceso, de fumar en exceso, todos los excesos que le podamos meter a nuestro cuerpo siempre van a ser un signo pues, de que no nos queremos tanto, ¿no? Y después viene la parte de la confusión del amor que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, bueno, le comentaba yo que el hecho de festejar propiamente el amor lo debemos de ver desde tres perspectivas. El amor filial, que es el amor que tenemos hacia la familia, hacia los demás, el amor hacia nosotros mismos y el amor hacia las cosas o el amor hacia la pareja. Bueno, mejor dicho, hacia la pareja. Le reitero, el amor filial, que es con los amigos, que es con la familia, el amor hacia nosotros mismos y el amor hacia la pareja, que puede ser un amor también filial, puede ser un amor hasta cierto punto un ágape, pero también puede involucrar el amor erótico. Esto no tendría nada de malo, insisto, porque al final de cuentas el ser humano es un ser emocional. Después de estas tres aristas, viene una más que tenemos que empezar a entender y que debemos de agregar a nuestra vida. Es el amor a Dios. El amor que nosotros le debemos de tener a Dios, pues es, en el mejor de los casos, bastante difícil de explicar. Porque al final de cuentas, para poder tenerle amor a Dios tenemos que conocerlo, y para poder conocerlo tenemos que establecer una relación con Él. Entonces, cuando nosotros no logramos establecer una relación con Él, con todo lo que significa el culto, recordemos que culto significa cultivar, si no permitimos que se genere ese amor hacia Él, pues no vamos a poder manifestarlo, porque, insisto, si a las personas que decimos querer, les manifestamos ese amor por medio de cosas, por medio de regalos, por medio de actos, entonces, ¿cómo tendríamos que demostrarle el amor a Dios? ¿De qué manera se lo podríamos demostrar? Y esto es un tanto complejo, ¿no? Le decía yo, tenemos que establecer una relación. Volviendo a la parte de la banalidad, que sin duda se hace presente pues en este día, recordemos que esta parte de festejar el amor por festejarlo, pues habla acerca de que no tenemos bien cimentado ese concepto, ¿no? ¿Qué es lo que dice Bauman acerca del amor líquido? Bueno, pues él habla mucho acerca del individualismo. Él habla acerca de que solamente buscamos una relación, hablando concretamente de las relaciones interpersonales, para satisfacer los deseos propios, para satisfacer lo que cada quien siente, lo que nosotros sentimos, sin importar lo que la otra persona pueda sentir. Esa parte es el individualismo, pero también habla acerca de que no dejamos que eche raíz nada, ¿no? O sea, finalmente nuestras relaciones, las relaciones que llevamos, nos decimos muchas palabras bonitas y todo, pero no hay un sentimiento que afiance esa parte. ¿Por qué? Porque el sentimiento que va a afianzar esa relación se va a establecer en el conocimiento, que es lo mismo que estamos hablando en relación a Dios. Si nosotros establecemos una relación con una persona,
tendremos que conocerla y tendremos que aceptarla para poder amarla. Eso está dentro del amor que le vamos a profesar a esa persona. Ahora, el amor que le vamos a profesar a Dios no tiene que ser el amor líquido también, que lo queremos hoy porque nos creemos nosotros que nos hizo un milagro y al rato ya no lo queremos porque ya no nos hizo el otro milagro. Tiene que ser una relación diferente. Y cuando hablamos también de una relación diferente, hablamos de una relación madura. ¿A qué se refiere una relación madura? Una relación madura es tomar en cuenta que podemos tener un sentimiento pasajero por algo o tener tener un sentimiento muy, muy arraigado. Cuando nosotros logramos encontrar el medio, cuando nosotros logramos encontrar el punto de equilibrio entre el amor líquido, por así llamarlo, el amor arraigado y el amor tóxico, cuando logramos encontrar el punto medio, es cuando nosotros decimos que nuestra relación está madurando, que nosotros como persona incluso estamos madurando. ¿Y cómo va a madurar ese amor? Una de las partes o una de las cosas, porque el amor desde mi punto de vista implica muchas, pero muchas cosas, una de las cosas que tiene que ver el amor y la madurez en el amor es precisamente aceptar que las otras personas son personas. Y es bien interesante esta parte porque nosotros buscamos en las relaciones que tenemos y buscamos en la familia que tenemos y en los amigos que tenemos, buscamos que las personas se adecúen a nosotros, que las demás personas cumplan, tengan y hagan lo que nosotros necesitamos o queremos. Cuando esto no sucede y cuando nos vemos atados a lo mejor por una ley, ya cuando estamos casados o cuando estamos atados socialmente a una persona, es cuando empezamos a tratarla como si fuera una cosa. Es cuando ya no nos satisfizo en ninguno de nuestros estándares y empezamos a cosificarla. Esta parte de la que le estoy hablando es la parte de buscar la madurez dentro del amor, dentro de nuestras relaciones. Cuando nosotros nos damos cuenta que las otras personas son personas que tienen defectos como nosotros, que son capaces de hacer muchas cosas buenas y malas, que tienen mucha capacidad, que tienen muchas habilidades, nosotros estamos abriéndonos a que esa persona pueda entrar a nuestra vida también. Cuando nosotros miramos y orientamos nuestro amor hacia la parte de la verticalidad de la relación que tenemos con Dios, tenemos que pensar exactamente lo mismo. El amor hacia Dios, nosotros tenemos que manifestarlo por medio de la fe, en su culto, en la parte de la religión, y también tenemos que expresarlo en la parte práctica con nuestros hermanos y el prójimo. Esa es una forma de amar a Dios y amarnos a nosotros mismos. Entonces, esto de amarnos a nosotros mismos, permítame hacer rapidísimo un paréntesis, es el hecho de entender que nosotros nos vamos a cuidar, no por instinto, y sí, porque al final de cuentas el instinto nos va a ayudar a cuidarnos más, pero nosotros nos vamos a ayudar en medida que nosotros nos queremos porque tenemos que vivir y vamos a vivir toda nuestra vida con nosotros mismos y con el cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de querernos a nosotros mismos, no se trata de consentirnos, se trata de entendernos. Y para lograr entendernos, para lograr aceptarnos y para lograr empezar un camino de cambio, que por cierto lo podemos aprovechar el día de hoy que ya empieza la cuaresma, pues es empezar a hacer introspecciones. Esas introspecciones que vienen muy fuertes, que vienen a veces muy difíciles, como le decía yo, pues tenemos que hacerlas en compañía de alguien. Y en este caso, pues no hay mejor alguien que el mismo Cristo que nos conoce y nos ha creado, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del amor, insisto, es revisar qué concepto del amor tenemos, es verificar qué tipo de relación esperamos con otra persona y verificar sobre todo qué es lo que esperamos de las otras personas. Fíjese usted que volviendo a la parte de Bauman, dice que las consecuencias que puede tener un amor líquido, habla acerca de que nos estamos creando una mentalidad de usar y tirar. Y esto habla mucho acerca de las relaciones. Imagine usted que la mayoría de jóvenes el día de hoy, si les habla de matrimonio, se echan a correr, ¿no? Así como si les estuviera hablando de algo específicamente malo. No los culpo. Realmente creo que en los matrimonios en nuestros tiempos, pues hay un mínimo de buenos matrimonios. La mayoría son parejas que tienen muchos problemas. Digo, también los que se dicen que son buenos matrimonios también tienen problemas, pero han sabido solventarlos. Entonces el hecho de usar y tirar habla acerca de que yo ya viví contigo,
yo ya te probé en muchos sentidos y ya no me gustó y pues ya te desecho, ¿no? Esta parte del descarte también se ve mucho en la parte del uso de las cosas, por ejemplo. El del uso, sobre todo cuando estamos hablando nosotros acerca de empezar a cuidar lo que tenemos. Veamos también un ejemplo rapidísimo con los teléfonos celulares, ¿no? Esta parte es la que nos impulsa la sociedad de consumo en la que vivimos a decir que el teléfono celular lo tenemos que cambiar cada 2 años o cada año, ¿no? Esa parte también habla acerca de tener una mentalidad de usar y tirar. Ya ni qué decir de las personas adultas o de los adultos mayores, ¿no? Que sufren todas esas consecuencias, porque una vez que ya han dado todo a la sociedad, una vez que ya han dado todo a la familia, pues terminan como muebles viejos en la casa, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí esa parte que es muy extensa, muy extensa, y no nos va a dar tiempo de tocar o de arañar por lo menos la superficie, pues tenemos que sentarnos a ver en el día de hoy que estamos festejando precisamente el amor y la amistad. Recordemos que el amor y la amistad no solo se festeja, insisto, no nada más es para las parejas, es para las personas con las que nos rodeamos, es para los amigos, los hermanos, los parientes, los primos, todas aquellas personas que están en nuestros círculos inmediatos, son aquellas personas a las que les tenemos que manifestar ese amor. Insisto, ¿cómo manifestamos el amor? Lo manifestamos con actos, primero y ante todo con actos. Posteriormente lo podemos adornar con un regalo, un peluche, unos chocolates y mantenerlo, sobre todo ya finalmente mantener esa relación con esa persona. Cuando estaba yo preparando este tema me puse a pensar, así casi sin quererlo, pues el hecho de cómo he llevado yo la parte del concepto del amor, ¿no? Hacia los demás. Obviamente pues no podría preguntarles a los demás, no están conmigo, pero creo que sí me han faltado muchas cosas, creo que me han faltado demostrar muchas cosas, sobre todo porque, insisto, a lo mejor es dar todo el día de hoy, que es 14 de febrero, muchos abrazos, muchos besos, muchos chocolates, pero el resto del año pues ya no, o sea, el resto del año como que nos vamos olvidando de todo, ¿no? Entonces, la recomendación, estimado radioescucha, es empezar a revisar el concepto que tenemos del amor, festejarlo con la familia, con los amigos, insisto, con todas aquellas personas que están en nuestro círculo y dar gracias porque nosotros podemos permitirnos ese festejo, ¿no? Después hacer presente en nuestra vida el amor que tenemos hacia Dios, el amor que tenemos en la verticalidad, el amor que tenemos y que expresamos en la horizontalidad, y finalmente cómo nos estamos viendo nosotros mismos, ¿no? 3 aristas bien importantes, le reitero: el amor a Dios, qué relación estamos llevando con Él, cómo manifestamos amor; el amor hacia los demás, cómo lo estamos llevando, cómo les manifestamos el amor a los demás; y el amor que nos manifestamos a nosotros mismos. Dejemos de ser banales. Vamos a comprar un regalo hoy, pero también vamos a comprar un regalo en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses. Vamos a decir palabras bonitas hoy, pero también vamos a decir palabras bonitas todo el año. Vamos a tener buenos comportamientos hoy, pero también todo el año. La idea es empezar a hacerlo. Insisto, Enrique Rojas menciona la cotidianidad como una oportunidad para poder hacer esto todos los días. Hoy iniciamos un camino de cambio, hoy iniciamos un camino en el que podemos dejar muchas cosas atrás. Considero que es buen momento para empezar a festejar San Valentín de una manera diferente. ¿A usted cómo ve? ¿Qué le parece sé que es mucha información, qué le parece si mientras la analizamos un poquito, nos vamos a un corte musical muy pero muy breve y yo regreso enseguida? Usted está escuchando En la Línea de la Fe, yo soy Juan Valdés, amigo y servidor. No se vaya, que enseguida regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros, ya regresamos. Mi alma necesita
da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado amigo, estimada amiga, por continuar con nosotros en esta recta final ya de nuestro programa En la Línea de la Fe. Estamos terminando nuestra edición del día 24 de febrero del año del Señor del 2024. Estamos celebrando el 14 de febrero, día de San Valentín, y estamos celebrando también el inicio de la Cuaresma. Esto es bien importante porque hablábamos acerca de los ciclos, estábamos hablando acerca de la parte del concepto del amor, que es muy, muy grande. Y pues ahora toca en este corte precisamente empezar a hablar acerca de ese amor específicamente que se nos manifiesta en la cruz. Fíjese usted que este asunto de la cruz, de morir en la cruz, pues es un plan que se tenía desde antiguo, ¿no? Desde hace muchos eones. No tendríamos la capacidad para entender desde cuándo fue, pero sí es un hecho que se tenía que hacer un sacrificio. Escuchamos en las primeras lecturas de la liturgia de la palabra de esta Cuaresma las alianzas que Dios hace con Noé, precisamente con otros, después ya con Moisés, etcétera, etcétera. Y la última alianza que hace con su pueblo, ya en este caso todos nosotros, por obra y gracia de Dios, pues es el hecho de decir que ya no habrá más sacrificios porque el único que vale, el único que se hizo fue la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, enmarcado en este 14 de febrero, yo le puedo decir que pues no hay un sacrificio más grande, ¿no?, que el que dar la vida por sus amigos. Esas palabras las dijo el Cristo también, y es algo que vale la pena reflexionar. Y cuando hablamos acerca de sacrificio, cuando hablamos acerca de dar la vida, cuando hablamos acerca de ceder, pues mire usted que ahora en nuestra sociedad moderna, hablábamos en el corte anterior acerca del individualismo, pues ya no se da, ¿no? O sea, finalmente el sacrificio por otras personas ya es muy, muy difícil que se dé. Decíamos al inicio que quizá las únicas personas que hagan ese tipo de sacrificio pues son las madres, ¿no? Y las madres, en cierto sentido, la gran mayoría, porque también hay madres que no quieren hacer eso, pues estamos hablando de que esas mujeres, o de que las mujeres que son mamás, sí tienden a dar la vida por el hijo, ¿no? Aquí fíjese que yo entraba en un conflicto de alguna manera muy grande, será porque yo no soy mujer ni tengo hijos, pero decía yo, bueno, tú vas a dar la vida por tu hijo, aunque tu hijo no la diera por ti. Entonces, por eso dicen muchos teólogos y filósofos que el amor que Dios nos tiene, pues es un amor totalmente desinteresado, ¿no? Porque sacrificó a su hijo, permitió el sacrificio de su hijo por justos y pecadores. O sea, no nada más dijo, bueno, Cristo va a morir en la cruz porque hay 100 personas buenas y por esos 100 buenos, pues se va a morir ahí. No, él dijo, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para salvar a todos los hombres. La salvación está al alcance de todos, solamente es cuestión de que nosotros queramos tomarla, ¿no? Pero insisto, esta parte del sacrificio, aquí la pregunta, estimado escucha, es la primera que le quiero hacer. Es que qué nivel de sacrificio estamos dispuestos a hacer por los demás. Y fíjese que también, saliendo un poco en la defensa de los papás, de los padres de familia, de los varones papás, pues se me antoja mucho que hay muchos papás que también hacen sacrificios por los hijos, ¿no? A lo mejor no al grado de la mamá, pero pues estamos hablando de que me ha tocado ver muy de cerca ese tipo de sacrificios, de que es bien chistoso cuando los hombres son solteros, que se pueden comprar tenis de marca y ropa de marca y todo el show, y ya cuando son casados, pues lástima, Margarito, ¿no? O sea, ya tienen que ponerle, cambiar los tenis de marca que cuestan 3,000 pesos por los tenis del tianguis que cuestan 500, ¿no? Y si bien nos va, porque todo lo demás ya lo tienen que dar para los chamacos, ¿no? Ese tipo de sacrificios estriba mucho, y lo mencionaron mucho los párrocos ahora en el domingo previo a la ceniza, es que habla acerca de quitarnos algo que a nosotros nos va a agradar placer. De eso se trata el sacrificio. Sacrificarnos nosotros de algo que a nosotros nos causa un bienestar por dárselo a otra persona. Y mire usted que cuando aplicamos esta parte es bien chistoso porque algo va cambiando en nosotros. Cuando nosotros somos capaces de literalmente quitarnos el pan de la boca y dárselo a los hijos, por ejemplo,
no se tiene que hacer, o desde mi perspectiva no se tendría que hacer por obligación. Se hace por instinto también, eso lo entiendo, pero se debería de hacer más por amor, sin esperar, sin importar que esa persona, que ese hijo al rato, como la mayoría de hijos que somos bien canijos, que la mayoría de hijos no le devuelvan nada a los padres. Y lo que hablábamos en un momento acerca de los padres, ¿no? En la temporada anterior, los hijos tienen el deber de ayudar a sus padres, no tienen la obligación, pero tienen el deber. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los papás son personas que se sacrificaron o que sacrificaron toda su vida por ellos. Ciertamente fue su decisión, y como su decisión de tener hijos, pues se tiene que soportar. Pero el sacrificio que cada persona hace se tendría que hacer de forma desinteresada, insisto. Esta parte que hace Cristo de clavarse en la cruz, a mí se me hace muy interesante porque, insisto, no se clavó nada más por los pecadores, digo por los justos, ¿no? Se sacrificó por todos. Y aquí la pregunta es, que yo la hacía también dentro del corte anterior, la relación que tenemos con Dios, ¿cómo la manifestamos? ¿Aceptamos ese sacrificio por amor? ¿Aceptamos ese sacrificio porque nos ama, porque nos liberó? Y cuando hablamos acerca de liberarnos, es bien chistoso porque la mayoría de personas no entienden de qué nos ha liberado el sacrificio de la cruz. Y después hablamos acerca de que no entendemos por qué nuestra vida está como está, si tenemos deudas que sobrepasan a incluso nuestro entendimiento, tenemos hábitos de estar en las redes sociales hasta las 4 de la mañana, 3 de la mañana, tenemos malos hábitos en los excesos del alcohol, del cigarro, de la comida, y no nos damos cuenta de que todo eso tienden a ser cadenas, porque al final de cuentas no podemos salirnos de ahí porque nuestra voluntad no está ejercitada, no está bien educada. Decía el Padre en su homilía de este domingo que los actos de sacrificio que inician en la Cuaresma, o que se invita a hacer en la Cuaresma, es para educar la voluntad de no caer y de no sujetarme por mi misma voluntad, porque fíjese usted, nadie nos obliga. Por ejemplo, de decir, bueno, es que voy a pasarme 3 horas en las redes sociales viendo cosas que no me están dejando nada bueno, aunque quizá muchos digan, es que sí me divierto, sí está bien, entiendo, pero creo que ya cuando pasan más de 5 minutos o de 10 minutos viendo esas redes sociales, pues ya el problema es ese, ¿no? Es diferente, no porque yo transmita en una red social, pero es diferente cuando buscamos esas redes sociales con el fin de tener conocimiento para nuestra vida. Si nosotros aplicamos lo mismo a la comida, por ejemplo, a mí me encanta comer, me encanta la comida, pero también entiendo que mi cuerpo ya no tolera muchas de las cosas que a mí me gustaría comer. Entonces, ese sacrificio que yo estoy haciendo es por el bien de mi persona. Y sucede lo mismo, el sacrificio que hacen o que hicieron por nosotros, o que hizo el Cristo por nosotros hace 2000 años, pues es por el bien de todos y la liberación de todo eso. O sea, Él está diciendo, mira, ven, aférrate a la cruz, porque en la cruz es donde vas a encontrar la libertad. Y es chistoso porque esto también tiene mucho que ver con el sufrimiento, volvemos a lo mismo. Cuando nosotros hablamos de sufrimiento y de sacrificio, son dos cosas distintas. El sacrificio es un sufrimiento que lleva a la santidad. A ver si me expliqué. El sacrificio es un sufrimiento que lleva a la santidad, mientras que el sufrimiento solito, pues no lleva a ningún lado más que a tener una mentalidad de resentimiento por toda la vida, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy simple. Una persona que está enferma, que dentro de todos los dolores que puede sufrir en su enfermedad, la ofrece a Dios, o sea que es muy difícil, muy, muy complejo, la ofrece a Dios por la expiación de sus pecados. Digo, al final, esa parte también no la entendemos, pero pues al final, o una de dos, o nos curamos o nos morimos. Digo, no pasamos de ahí, ¿no? Entonces, una persona que ofrece esos sufrimientos en su enfermedad los hace sacros, es un sacrificio. Una persona que está en un trabajo que no le gusta y que todos los días está repelando por ir al trabajo, todos los días está molesto por ir al trabajo, esa persona está sufriendo y además se está haciendo menso, ¿no? O sea, imagínese usted que está sufriendo por todos lados, o sea, sufre porque va al trabajo, sufre porque no le alcanza el dinero, sufre porque la relación que tiene con la pareja, porque acuérdese que cuando el dinero se va, el amor sale por la ventana. Imagínese nada más el tipo de sufrimiento que está haciendo. Si ese sufrimiento, esa persona lo ofrece a Dios, se comporta de forma humilde,
le pide a Dios que lo ayude, que le dé la fuerza para continuar y que le dé la fuerza para vislumbrar un futuro diferente, pues se hace sacro. Pero nosotros no nos han educado para eso. Para nosotros hay muchas personas, de hecho muchas canciones, ¿no? Que en la cultura latina habla acerca de que el latino siempre tiene que estar sufriendo y el sufrimiento es lo mejor. Pues no sé en qué país viva, ¿no? Pero yo sí le recomendaría que empezáramos a ver esa parte del sufrimiento. ¿Por qué? Cuando hacemos un sacrificio, es un sufrimiento que nos lleva a la santidad. El camino de la cruz es sufrido, el camino de la cruz es difícil, pero es sacro, es un sacrificio que todos estamos invitados a realizar. No tenemos que cargar la cruz, literalmente, echarnos encima un madero que pese 80 kilos, 90 kilos, como lo hacían las representaciones que teníamos por acá, pero sí tenemos que ver y darle la simbología a las cosas que tenemos en nuestra vida. Hay muchas cosas por ahí, muchas frases, ¿no? Por ejemplo, aquella que dice, pues esta es tu cruz, ni modo, ¿no? A ver, no, espérate, no es ni modo. O sea, sí es mi cruz, sí es el signo que yo llevo, sí es el signo que yo cargo, pero lo hago con gusto. Fíjese que ahorita que dije esa parte, bueno, no sé quién lo haga con gusto, pero sí se puede hacer con gusto. Hay un canto que en algún momento de inspiración me atreví a componer, que habla acerca de que el Cristo va caminando, es para Cuaresma, y que uno de los estribillos, dice, va caminando triste y solo. Un sacerdote por ahí en alguna ocasión me hizo una recomendación, o mejor dicho, me dijo, no seas menso, mira, esto no va por ahí, porque él dice, Cristo ni va solo ni está sufriendo, o sea, ni va triste, no va triste ni va solo en el camino de la cruz, en el Vía Crucis. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un sacrificio que él aceptó, en primera, y en segundo lugar, todavía, imagínese usted que se encuentra con su madre en el Vía Crucis, y todavía le dice, ¿no? O sea, con esa seguridad, con todo ese dolor que su cuerpo humano le expresa, dice, mira madre, yo hago las cosas nuevas, ¿no? Al final, eso para él era algo sabido, era algo aceptado. Por eso cuando llega a la cruz, después de que le acomodan sus azotes en el pretorio y sacan la cruz, la abraza. Y la abrazan con un sentido de aceptar y de regocijo al mismo tiempo de saber que ya el final está cerca. Ahora, tampoco queremos ver el final. Digo, finalmente para nosotros ver la muerte o la muerte entenderla de una manera diferente como algo que nos va a dar el acceso a una vida distinta, pues también para nosotros es complejo. Por eso vemos que en la mayoría de velorios, en la mayoría de situaciones cuando se da un difunto, cuando fallece alguien, pues vemos las caras tristes, el llanto, etc. Sí entendemos que es por el amor filial que se le tenía a esa persona, pero no alcanzamos a entender que más de las veces esa persona pues ya está descansando en Dios. Independientemente de que nosotros tengamos a lo mejor otras creencias, por fe, sabemos que esa persona ya está descansando en Dios. Entonces, cuando Cristo abraza la cruz, abraza todo el sufrimiento y dice, esto ya va a terminar, ya no tengo problemas. Nosotros, al momento de que abrazamos la cruz, si abrazamos la cruz con el dejo de decir, pues sí, es mi cruz, ¿qué le voy a hacer? Pues no, o sea, la actitud es todo, ¿no? Finalmente, si nosotros entendemos que la cruz que traemos cargando desde que nacemos, porque primero salimos nosotros y después sale el madero de la cruz del mismo lugar, imagínese usted, se nos avienta, se nos impregna, es un signo que nosotros traemos, es como la muerte, que en la patita nos levantan y ahí traemos nuestra fecha de caducidad. Entonces, ¿tenemos que aceptarla o tenemos que sufrirla? Y le reitero, el sufrimiento sin dedicación, sin causa, no vale. Es un sufrimiento a lo güey. A lo menso. Si nosotros empezamos a practicar el sufrimiento, empezamos a ofrecer ese sufrimiento que todos los días tenemos y lo ponemos en manos de Dios, ese sufrimiento se hace sacro. Y acuérdense que todos los sacrificios de ese tipo, Dios los recibe. Ahora me gustaría hacer un parteaguas acerca del tipo de sufrimiento, insisto. Hay muchas tradiciones en nuestro país que hablan acerca de lacerar el cuerpo, ¿no? Que se refieren a lacerar el cuerpo. Y no nada más eso, sino que hacen otras barbaridades, ¿no? La realidad es que el cuerpo no tiene la culpa de lo que la mente piense.
El cuerpo tiene instinto, decíamos, es un vehículo que tiene una programación básica, pero realmente todo está en el interior. Y recuerda usted que lo dijo, me parece que fue un apóstol, y también lo menciona Pablo, el hecho de que todo lo malo sale del hombre. San Juan también lo menciona. Nada de lo que, y el mismo Cristo lo dice, no, nada de lo que viene de afuera puede dañar al hombre, solo lo que nace de él. Entonces, ¿de qué sirve que castiguemos al cuerpo en el sentido de flagelarlo si la mente va a seguir igual? Contrario a eso, en algún momento estábamos hablando del rosario, ¿no? Disciplinar la mente con el rosario, por ejemplo, el Rosario a María, nos va a ayudar a entender que nosotros somos personas que se pueden programar y que se pueden reprogramar. Sí traemos un instinto, pero lo podemos modificar. No lo podemos extirpar, pero lo podemos mejorar, lo podemos planificar. Entonces, tenemos que castigar a la mente y no castigar al cuerpo. Y mire usted que es mucho más fácil castigar al cuerpo que castigar la mente. Se me hace muy chistoso que en algún momento, hace ya muchos años, cuando estábamos preparando las representaciones precisamente de estos días de Cuaresma, había una persona por ahí que decía que él se iba a ir de rodillas desde no sé dónde hasta un santuario. Y lo chistoso del caso es que esta persona pues era adicta a ver tipos de cosas que no debería de ver, ¿no? Entonces, curioso el caso, en su mochila donde iba a ser donde llevaba todas sus cosas, pues llevaba este tipo de revistas, ¿no? O sea, finalmente se iba de rodillas a un santuario, pero en la mochila, literalmente en la mochila donde llevaba el agua, la comida y todo lo demás, pues llevaba este tipo de revistas, ¿no? O sea, la mente nunca se estaba disciplinando, estaba castigando al cuerpo, pero no estaba castigando a la mente, si se le quiere ver desde esa perspectiva. Ahora la idea es, si quieres dominar tu voluntad, si quieres que tu cuerpo sea menos instintivo, por así decirlo, o que aproveche el instinto, pues hay que ejercitarlo. El ejercicio es muy bueno, el ejercicio físico, bien, el entrenamiento, el ejercicio bien estructurado es muy bueno para el cuerpo. Hay que meternos al gym, pero pues es chistoso de que ya llevamos 45 días de este 2024, los gimnasios en las primeras 2 semanas de este año se llenaron y ahorita ya están empezando a vaciarse, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra voluntad es pobre. Nuestra voluntad no está acostumbrada a educarla. ¿Y dónde nace la voluntad? Bueno, pues no nos vamos a poner filosóficos, pero también ya hablamos mucho acerca de eso en temporadas anteriores. Vamos a retomarlo un poquito, ya cuando estamos hablando de otros conceptos, que estamos hablando ahorita de la pareja en relación, bueno, en su parte general, pero también vamos a hablar acerca de la voluntad en uno mismo, ¿no? ¿Cómo lograr educar nuestra voluntad? Es todo un problema, es todo un tema. Y yo le decía cuando estábamos hablando en el primer corte acerca de que la palabra de Dios es pan, es alimento para el alma. Ahí podemos empezar, por ahí podemos empezar a educar nuestra voluntad. Ahora, ya que iniciamos este camino de Cuaresma con el día de hoy, con la imposición de la ceniza, pues vamos a empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a pensar cómo vamos a vivir esta Cuaresma, cómo vamos a vivir esta Semana Santa. Y bueno, le decía yo, antes de pasar ya al final, que es un tema que vamos a tocar también muy interesante, que yo le quiero proponer 6 retos. Son 6 semanas las que vamos a estar hablando antes de la Semana Santa. Hasta el miércoles, propiamente de la última semana, yo le quiero proponer que hagamos 6 retos. Son, insisto, 6 actividades que yo propuse en algún momento cuando tuvimos unos retiros por acá con preparación a la Cuaresma. El primer reto que yo les ponía, y no como reto propiamente, sino más bien como un ejercicio, es dedicar o lograr tener en casa, fíjese lo que le voy a decir, 10 minutos solo usted en su habitación o en algún lugar de la casa, 10 minutos y ponerse en oración. 10 minutos. No necesitamos más. Si nosotros hacemos eso a partir de hoy, y bueno, obviamente cumplir con todos los preceptos de la Cuaresma, nuestra vida va a ir cambiando. El reto es hacer esos 10 minutos diario, los 45 días que dura la Cuaresma, para que llegando al momento de cerrar este ciclo, podamos nosotros experimentar un cambio. Hablamos de cómo hacer oración. La oración es una plática con Dios.
¿Le queremos platicar o lo queremos escuchar? Si queremos escucharlo, la recomendación es que nos pongamos en presencia de Dios con los rezos que ya conocemos y que nos quedemos en silencio. Tanto arriba como con la boca, es decir, que guardemos silencio con los labios y que tratemos de despejar la mente para poder tenerla abierta y escuchar a Dios. 10 minutos. Yo le aseguro que va a ser muy difícil si no estamos acostumbrados a eso. Pero es el primer reto que tendríamos que hacer. 10 minutos, hacer una brevísima introspección, hacer oración, para revisar qué es lo que estamos mal, en qué estamos mal. Porque recordemos, la mayoría de nosotros pensamos que estamos bien, que vivimos bien, que somos personas que no tienen problemas, que somos personas casi que no necesitan nada más, ¿no? Y bueno, junto con esto, insisto, los preceptos, uno de los preceptos que se hace hincapié para cumplir en esta cuaresma es el hecho de la confesión. Hay que acercarnos a la reconciliación también. También es complejo porque también el concepto que tenemos de la confesión y de la reconciliación es muy diferente al que deberíamos de manejar, pero también vale la pena acercarse. Insisto, el primer reto es ese, 10 minutos de oración en su casa, usted solo, sola, en su habitación, escoja un lugar, no necesita libros, no necesita llevar la Biblia, nada más pónganse en presencia del Señor y empiece a hablar con Él si tiene la necesidad de hablar o si tiene la necesidad de escucharlo, déjelo que Él hable. Finalmente, estimado radioescucha, estamos llegando ya al final de nuestro programa de esta emisión de 14 de febrero del año del 2024 y yo le quiero comentar rápidamente, hay algo más allá después de la crucifixión, hay algo atrás de la cruz, hay un resplandor que nosotros no alcanzamos a entender y tenemos que poner atención en esa parte y tenemos que empezar a cambiar nuestro concepto, que lo vamos a ver en especiales ya cuando llegue el tiempo. Porque al final nosotros no encontramos una motivación, mejor dicho, no podemos seguir las reglas si no encontramos una motivación. Pensamos que toda la imposición, o mejor dicho, pensamos que la iglesia nos hace imposiciones, pero no entendemos para qué. De entrada no son imposiciones, son cosas que nos invitan a hacer, pero al final no entendemos para qué. No creemos que haya algo más después de la muerte, no creemos que ese resplandor del que le estoy hablando es una vida nueva, es una vida plena, es una vida diferente a como lo estamos llevando ahorita, no lo entendemos. Y ese sufrimiento del cual yo le estaba hablando desaparece completamente. No le estoy vendiendo nada, no le estoy vendiendo una idea, no le estoy diciendo nada, simplemente estoy comentándole. Hay algo más allá, hay algo mucho más allá de la cruz, atrás de la cruz, que inicia con la Pascua y con la resurrección de Cristo. ¿Qué le parece si lo pensamos un poquito, lo planificamos más, lo pensamos más? Y en los siguientes programas vamos a continuar hablando de esto. Le digo, insisto, a pesar de que vamos a retomar por ahí algunos temas referentes a la parte de que estamos hablando acerca de la pareja y de la persona, vamos a seguir tomando en cuenta estos temas. Entonces, bueno, pues yo le quiero agradecer mucho, de verdad, por su preferencia, gracias por su tiempo. La siguiente semana entramos rapidísimo con un concepto, continuamos con el concepto de la persona, pero vamos a hablar un poco más a fondo acerca del concepto de la sexualidad. Y es que es bien importante porque, según Sigmund Freud, una de las partes que más afecta al ser humano es precisamente esa, la sexualidad. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la iglesia referente a, porque hay muchísima información referente al concepto de la sexualidad, qué es lo que dice la psicología y qué es lo que dice la sociología referente a esto. Ese es para el próximo programa. Para el día 28 de febrero vamos a tener un especial también que vamos a hablar acerca de Cuaresma y vamos a meternos un poquito más en relación al pecado. Ya hemos hablado un poquito de esto, pero vamos a hablar acerca de qué es precisamente, porque luego pensamos que hacemos cosas y decimos, es que no creo que sea pecado esto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo incluso el fanatismo puede llevarnos a eso. Y para el 6 de marzo, Dios mediante, pues ya vamos a tener uno de los primeros conceptos de la pareja en relación a la parte social. Así es que no se lo pierda, todos estos 3 programas que vienen van a estar muy buenos. Yo lo invito a que se quede con nosotros en este su programa en la línea de la fe. También lo quiero invitar a que nos visite en el espacio que tenemos en la diócesis, en la página de la diócesis de Tlalnepantla, www.tierradenmedio.org, donde también puede visitar otros programas y otras páginas, como por ejemplo puede escuchar programas como el de Somos Catequistas con Luis Ortega, Cántale a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús, con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo, también ahí los puede encontrar usted.
Pues damita caballero, de mi parte es todo. Yo le agradezco mucho que nos haya brindado esta oportunidad, este tiempo y que nos haya permitido llegar a su espacio. Como en cada emisión también le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y Eduardo en los medios, al padre José Luis encargado de toda esta flota. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, a Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, una excelente semana, un excelente inicio de Cuaresma y una tarde, pero muy, muy tranquila. Nos escuchamos el próximo miércoles, 5 de la tarde. Cuídese mucho, que Dios los siga bendiciendo. Hasta entonces. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que puedes volver a escuchar tu programa en La Línea de la Fe en nuestras redes sociales o en el portal de la diócesis www.tierradenmedio.org.mx. Te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, 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 Señor.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.